Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes en esta oportunidad para darles la bienvenida a nuestro webinar Gestión Efectiva de Cobranzas. Vender es importantísimo, es crítico, pero aún más importante, aún más crítico es poder cobrar. Y muchas veces el empeño en las organizaciones está puesto en incentivar, en estimular, en promover la venta, sin tener en consideración que hay ciertos tips, hay ciertas claves, hay ciertas herramientas y ciertos principios fundamentales que tienen que estar atrás de eso para que la gestión de cobranzas sea efectiva. Hoy nos acompaña uno de los mayores expertos en Iberoamérica en todo el tema de la gestión de créditos, en la gestión de cobranzas, indicadores de gestión, etcétera, etcétera. Nos acompaña Alejandro Fernández Mendicote, español, pero un gran conocedor de la realidad latinoamericana, quien ya ha estado acompañándonos en varios proyectos, en varias giras en la región, junto con Altag. Y en esta oportunidad nos va a estar acompañando en el mes de octubre, concretamente desarrollando en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, el seminario Gestión Efectiva de Cobranzas, digamos, y en la ciudad de Asunción el día 24 de octubre, la semana siguiente. En este webinar introductorio de este seminario, Alejandro nos va a estar presentando algunos tips, digamos, y algunas bases que se van a estar desarrollando en el programa. Por lo tanto, sin más, le damos la cálida bienvenida a Alejandro para que nos ilumine acerca de cuáles son las bases fundamentales para lograr una efectiva gestión de cobranzas. Bien, vamos a empezar ya con la presentación propiamente dicha para daros una visión global. Y lo primero que os quiero comentar y para que os quede muy claro. En mi actividad profesional, fuera parte de tener que gestionar áreas de cobranza, que de por sí son complejas, he tenido que gestionar la cobranza en dos situaciones de crisis económica que se han producido en España. Y lo que os quiero transmitir, y espero que se os quede muy claro, es que la cobranza no se puede. Yo siempre digo, oye, insistiré muchísimo en esto, la cobranza hay que montarla cuando no tienes un problema de cobranza. Cuando tenéis un problema de cobranza es imposible. Si estáis esperando a montar vuestro área de créditos, de cobranzas, para cuando empiece a haber problemas, no llegaréis, porque es como un tsunami, os arrasa, ¿de acuerdo? Esto es un concepto que tenéis que tener muy claro desde el principio. Dicho esto, vamos a empezar con la introducción. Bien, yo en el seminario, en este webinar, lo que os voy a dar es una serie de visión global de lo que vamos a ver en profundidad donde el seminario. El seminario es práctico. Como os he dicho, voy a trasladar mi experiencia, la experiencia de más de 20 años dedicándonos a esta actividad y donde 2 más 2 no son 4. Lo primero que tenemos que hacer es, os voy a explicar de manera profunda la introducción, dado que es lo que os va a poder enfocar este seminario. Lo primero que tenemos, ¿qué es la cobranza? Bien, la cobranza son ese conjunto de acciones coordinadas para lograr la recuperación de los créditos de la manera más rápida y eficiente posible. Pero con un importante matiz, porque recobrar, como yo digo, entre comillas, es sencillo. Hay que recobrar de manera eficiente y rápida, manteniendo a nuestros clientes dispuestos a continuar con nuestra empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que recobrar, pero también tenemos que tener presente que los clientes es un bien escaso. Los tenemos que tratar adecuadamente para que ese cliente, si es un cliente que podemos recuperar, continúe con nosotros. Es un concepto pero que es cierto. Los clientes son escasos. Un cliente que en estos momentos no nos puede pagar o que tiene dificultades de pago, puede que dentro de 2 años tenga capacidad de pago. Si nosotros no hacemos una gestión adecuada, y con eso no quiero decir una gestión blanda, una gestión no profesional, sino todo lo contrario. En la cobranza lo que tenemos que hacer es una gestión muy sólida, pero recubierta de amabilidad. Yo siempre digo mano de hierro con guante de seda. Por lo tanto, primer tema, saber que hay que recobrar manteniendo al cliente. Siguiente tema muy importante, ¿cuándo empieza la cobranza? La cobranza no empieza cuando tengo el impagado. En muchísimas ocasiones
previamente al impagado, hay síntomas de deterioro. Y cuando vemos esos síntomas es cuando tenemos que actuar. Nosotros siempre en el proceso de cobranzas tenemos que ser proactivos, no reactivos, no esperar a que surja el problema. Daros cuenta que nosotros, yo os voy a insistir durante todo el seminario, normalmente un cliente no solamente nos impaga a nosotros, nos impaga a más proveedores. Por lo tanto, el que es más profesional, el que tiene más información y el que se posiciona primero en la reclamación es el que tiene más posibilidades de recobrar. Siguiente tema. La cobranza es parte integral de la actividad de la empresa. Muy importante. Tenemos que ser conscientes que toda empresa por su propia actividad va a tener impagados. Por lo tanto, la cobranza es una parte de la actividad. No está dentro del ciclo de actividad y es fundamental. La gran diferencia en situaciones de crisis empresarial, cuando las economías van mal, entre las empresas que tienen un departamento de cobranzas eficiente y las que no, es brutal. Es la diferencia entre poder continuar o desaparecer. Siempre tenemos que tener muy claro, marcados en los objetivos empresariales, cuál es el porcentaje de impagados que puede asumir la empresa. ¿Para qué? Para tener una serie de marcadores y saber cuándo nos estamos acercando a situaciones peligrosas. No nos podemos poner histéricos por tener un impagado en la empresa, ni estar totalmente relajados, sean los impagados que sean, porque no sabemos realmente cuál es el nivel máximo que mi empresa puede gestionar. Por lo tanto, una cobranza profesional marca una diferencia significativa en los resultados y continuidad de la empresa. Siguiente tema muy importante. El entorno macroeconómico, el ciclo afecta a la cobranza, afecta a los impagados y la cobranza. Si la economía va mal, vamos a tener impagados, señores. Y hay que asumirlo. Por eso hay que tener siempre montada la estrategia. Los clientes buenos en situación de crisis se vuelven menos buenos y los menos buenos en malos. Por lo tanto, hay que sumarlo. Hay que asumirlo. Siguiente aspecto muy importante. La cobranza requiere la coordinación de todas las áreas de la empresa, especialmente la comercial. Si el concepto que tenéis en vuestra empresa es que el área comercial vende, el área financiera administra y el área de cobranza fracaso. Porque en la gestión de cobranzas, muchísima información, si no tenemos adecuadamente estructurado nuestro proceso de créditos, muchísima información está en manos de los comerciales. Es más, en muchísimas ocasiones los comerciales saben perfectamente qué empresas, qué clientes van a dar problemas antes de que nos den problemas. Por lo tanto, necesitamos coordinación. La cobranza debe planearse, no puede improvisarse, os lo he dicho. Es un tsunami. Olvidaros a tener el problema porque creéis que lo vais a poder gestionar. Os lo digo, no, moriréis en el intento, no seréis capaces. Tema muy importante que también insistiremos en el seminario. La cobranza no es única para todos los clientes. No puede tener las mismas características para todos los clientes. Es un gravísimo error. Nos tenemos que adaptar a cada tipo de cliente, a las características de la deuda y a las necesidades de la empresa. La gestión de cobranzas no es única. La tenemos que ser capaces de segmentar, de saber dónde apretar, dónde no y por qué, de saber qué nichos de clientes tienen más éxito de cobranza y por qué. ¿Qué tipo de gestión tenemos que hacer? En el seminario, os prometo, os voy a bombardear con este tema. ¿Por qué? Porque si hacemos el mismo tipo de gestión para todos los clientes, a unos clientes les apretaremos demasiado y a otros los dejaremos sin apretar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tipo de cliente, tipo de deuda, posibilidades que tenemos, saber cómo gestionar. Muy importante. El proceso de cobranzas es interactivo, es una relación entre personas. Yo siempre en todos mis equipos he dicho, necesitamos hacer una cobranza con estilo. A mí siempre me enfada muchísimo esos comentarios estúpidos de no, recobrar es ir con un bate de béisbol y pegar a una persona, amenazarla. Eso no vale de nada. Es bastante, la cobranza es muy, muy sofisticada. Es como un juego de ajedrez, entre comillas. Hay que saber dónde juegas, hay que saber cómo mueves tus peones.
muy importante, ¿vale? Y como estoy gestionando personas, hay que saber dónde les tengo que tocar y cómo les tengo que tocar. Lo veremos en el seminario. La capacidad de ser firmes. La capacidad muy importante. Si yo le digo a un cliente que voy a hacer tal acción el lunes de la semana que viene, el lunes de la semana que viene tenemos que hacer esa acción. ¿Por qué? Porque son personas. Si no, fijaros, nos han impagado. Falta de respeto. Importante. Pero si nosotros no nos hacemos respetar y no cumplimos con lo que decimos, difícilmente el cliente se va a creer todas nuestras advertencias o amenazas de las acciones que tomaremos contra él. Y tema también muy importante, además de recobrar, la cobranza consiste en educar al cliente, en meterle en la cabeza que el impago no es algo que se deba de producir todos los meses, que es un tema excepcional. Por lo tanto, debemos de educar al cliente y debemos de hacer una cobranza con tacto, amabilidad y firmeza. Esto no es de amenazar, esto no es de gritar. Es más, igual lo comentamos en el seminario, si alguno de vosotros se dedica al recobro de grandes deudas, yo siempre digo lo mismo. En una reunión o cuando tú estás cobrando, el que primero grita es el que pierde. El que primero se pone nervioso es el que pierde, os lo advierto. A mí no me gusta jugar a las cartas, no me gusta jugar al póker, pero es en ocasiones muy, muy parecido. El que primero se pone nervioso, pierde. El que primero grita en un proceso de cobranzas, pierde. Porque la otra persona automáticamente interpreta tu nerviosismo. ¿Vale? Por lo tanto, conceptos que tenemos que tener en la cobranza. La cobranza, además, es un proceso en constante revisión y cambio. Yo lo he vivido muchísimo con mis clientes en operativas masivas. Tú tienes un proceso de un cliente que de manera periódica te impaga, acaba conociéndose el proceso de cobranzas mejor que tú. Y lo que una frase o una carta, una llamada telefónica con un script, con un texto, la primera vez es efectiva, la segunda vez que le oye ya no lo es tanto, y la cuarta vez se olvida de ella. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que estar constantemente adaptando y modulando nuestro proceso de cobranza, adaptándolo a la realidad del cliente, a la realidad financiera y al mensaje. Enviar siempre el mismo mensaje hace que pierda eficacia. Lo siento, y os lo digo, es experiencia de muchísimos años. Las cartas hay que cambiarlas periódicamente, las conversaciones telefónicas hay que cambiarlas teóricamente, los plazos de recobro hay que cambiarlos teóricamente. Que el cliente se sorprenda. Si nosotros hacemos un proceso rutinario, el cliente, entre comillas, deja de oírnos, somos como la pared. Bien, muy importante. Todo esto vamos a tratar en el seminario. Y muchos problemas de la cobranza, y lo vamos a ver, se pueden evitar si la empresa hace bien todos sus procesos internos y externos. También un gravísimo error. La manía, la costumbre de echar siempre la culpa al cliente. Un cliente impaga es el malo. Cuidado, un cliente debe de pagar. Pero tenemos que analizar, y lo vamos a analizar en el seminario, en cuántas ocasiones los que hemos motivado el impagado hemos sido nosotros. Porque es adecuado en muchísimas ocasiones, demasiadas ocasiones, el pago de los clientes es hacia nuestra empresa. Los que llevéis cobranza lo sabéis. En cuanto un cliente va a ver nada ya de él, ya ese cliente es malo. No es cierto. Hay un porcentaje de clientes que lo que están haciendo es reclamarnos, entre comillas, nuestra mala gestión. Y por último, en cada empresa está en juego. No nos podemos gastar fortunas, años de marketing en campañas de mantenimiento de clientes y luego burda la cobranza. Cuando estamos cobrando también imagen de la empresa. Por lo tanto, vamos a desarrollarlo más todos los aspectos técnicos con muchísima profusión. Temas también muy importantes. Piensa primero en tu empresa. Cuando se violan los principios, la empresa tiene que tenerse estructurado y lógico. Hacer bien a quien vendes.
muy importante, hay que conocer. Es muchísimo más eficiente con características del cliente. Conoces a tus clientes y lo veremos cuando veamos antes. Si tú tienes información de los clientes, puedes adaptar tu actividad a ese cliente. Otro tema muy importante, y esto lo deberíais de grabar a fuego. Si una empresa no vende, desaparece. Sí, cierto. Pero si una empresa no cobra, también desaparece. Por lo tanto, la venta no termina hasta que se cobra. Hay que vincular los objetivos comerciales al cobro, no a las ventas efectuadas. Si en vuestra empresa los comerciales cobran por las ventas realizadas y no se tiene en consideración si se ha cobrado o no, oye, de este seminario de webinar, cambiaré el proceso automáticamente, porque vuestra calidad de cartera crecerá de manera exponencial si los vendedores cobran sus comisiones cuando el cliente realmente paga. Muy importante. Bien, dicho esto, que os quería explicar de manera exhaustiva el enfoque filosófico de la cobranza, ¿vale? Y sus características. Os voy de una manera muy concisa los puntos que vamos a ver durante el seminario. Vamos a ver lo primero, la cobranza en el ciclo de créditos. Veremos la cobranza, cómo es una parte del ciclo de créditos. El ciclo de créditos es el proceso de admisión, el proceso de mantenimiento, el proceso de cobranza, ¿vale? Y por lo tanto sabemos que tenemos que entender dónde está. ¿Dónde está el proceso de cobranza? ¿Para qué? Para que toda la empresa sea consciente de que es algo que está encadenado. Hablaremos de los objetivos de la cobranza. Por supuesto, recobrar dinero, pero recobrar dinero rápido, de manera eficiente y con estilo. Lo veremos. Los objetivos de la cobranza básicos, ¿qué es? Reducir los ratios de morosidad, aumentar nuestra eficiencia sin incrementar costes y fidelizar a nuestros clientes. Lo haremos de manera detallada. Pasaremos luego ya a hablar de los impagados propiamente dicho. Bien, ¿qué es un impagado? Pues un impagado es cuando un cliente no cumple con sus obligaciones. Ahora, lo primero es cómo evitar los impagados. Lo primero es tener presente que el proceso de cobranza es un proceso finalista que acumula todas las ineficiencias de cada uno de los procesos anteriores a la suya en la empresa. Es decir, lo que os insistía, en demasiadas ocasiones el impagado viene generado por una gestión inadecuada en la empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer lo primero? Optimizar el proceso. En la apertura de la cuenta lo trataremos todos estos puntos, ¿vale? Es decir, cuando yo abro una cuenta a un cliente, ¿qué es lo que tengo que tener presente? ¿Qué datos tengo que recoger y por qué? ¿Qué información tengo que tener? ¿Qué le tengo que comunicar? ¿Qué tengo que ajustar? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la apertura de la cuenta estamos marcando las reglas de la relación. Si el cliente las ignora, en muchas ocasiones nos impaga porque no sabe realmente cómo tiene que hacer las cosas, ¿vale? Siguiente tema en la venta, en el proceso de venta. Hay que vender al cliente, entre comillas, lo que necesita. Lo que le estemos vendiendo sea válido. Si nosotros hacemos campaña para forzar ventas, para llegar a objetivos y vendemos a quien no vendemos, a quien no debemos de vender, luego no lloremos porque tenemos impagados. Yo, cuando fuerzo ventas, lo que estoy es generando más riesgo de impago. Señores, quiero forzar ventas, de acuerdo, pero tendré que analizar cómo me va a impactar en cobranzas. Lo veremos. En el proceso de la facturación, hay que facturar en el momento adecuado, comunicar al cliente, bla, bla, bla. En la gestión de cobros, cómo lo hay que hacer, y en las relaciones posteriores con el cliente, cómo lo tenemos que gestionar. Y trataremos también, muy importante, cómo gestionar las incidencias. Todo aquello, una incidencia es lo que nosotros llamamos en la jerga el impagado técnico. Una incidencia es algo que se ha producido y que puede servir a nuestro cliente como justificación para dejarnos de pagar. Por lo tanto, primer tema, tenemos que depurar incidencias. Segundo tema, tenemos que tener una sistemática de gestionar incidencias. Lo vamos a ver por qué. Porque en situaciones normales el porcentaje de incidencias técnicas que tiene una empresa es elevado. Me diréis, no pasa nada porque al final las incidencias técnicas se acaban resolviendo y el cliente me acaba pagando. Y yo digo, sí, es cierto, pero tiene un grave riesgo y es
cuando realmente hay una situación donde además de incidencias técnicas tenemos impagado real, es decir, incapacidad del cliente para pagarnos, os prometo que aquellas empresas que no tienen depurado su proceso de incidencias tienen un problema gravísimo porque no saben lo que es una incidencia de lo que es un impago real. Por lo tanto, esto hay que analizarlo y verlo con detalle. Vamos a ver las causas de impago. ¿Cuáles son imputables a nosotros y tenemos que solucionar en casa? ¿Cuáles imputables a tercero y cómo gestionarlas? Y por último, las que realmente son un impagado en el concepto que todo el mundo tenemos. ¿Cuáles son imputables al cliente? ¿Cuáles son las más típicas y por qué? La más típica, obviamente, no tengo dinero para pagarte. Pero además de esa, hay muchas. Bien, y las vamos a ver. Luego las señales de alarma. ¿Qué son? Todas aquellas señales que nos pueden permitir previamente a que se produzca el impagado ser conscientes de que estamos en una situación de riesgo y que se puede producir un impago por parte del cliente. Son situaciones que se producen y que deben de, como su nombre indica, ser una señal de precaución. Veremos su tipología, cómo gestionarlas, etc. Pasaremos en el módulo 3 a ver la gestión de los impagados. ¿Cómo analizar los impagados? Veremos también el impacto de los impagados. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. No es lo mismo y es el grave error creer que la política de cobranzas vale igual para todas las empresas y todos los sectores. Mirad, aquí en un ejemplo gráfico os lo muestro. Una empresa alfa que opera con un margen bruto de beneficio del 1%, cuando pierde 100.000 euros, para cubrir esa pérdida con un margen bruto del 1%, necesita facturar y cobrar 10 millones de dólares. Una empresa que tiene un margen, la delta, la de abajo, del 25%, para cubrir una pérdida de 100.000 dólares, necesita facturar 400.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo tener la misma política de cobranzas si mi empresa tiene un margen del 5% que si mi empresa tiene un margen del 30%. Os explico. Yo os voy a dar casos prácticos o realidades. Yo he trabajado en banca. En banca superar en situaciones normales un 3% de impagados es delicado. 5% cortan cabezas. Pero en un sector con un margen del 30%, el 5% es lo más normal. Por lo tanto, tenemos que analizar también muy bien dónde estoy en mi sector, con qué margen opero. También tenemos para gestionar impagados algo que se olvida, entender la situación. Para poder gestionar impagados tenemos que entender por qué se ha producido. Y lo vamos a ver. Y luego también la fidelización, os lo he comentado anteriormente, ser capaces de hacer una política de fidelización a esos clientes. A los clientes no hay que maltratarlos, hay que gestionarlos adecuadamente. Cuidado, he dicho esto, soy de créditos y de cobranzas. Oye, si el cliente es un sinvergüenza, hay que tratarle como un sinvergüenza desde el minuto 1, ¿eh? Pero hay que saber muy bien si es un sinvergüenza o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no es un sinvergüenza, hay que tratar, siempre que sea factible, de mantenerlo. Bien. Hablación. La segmentación, ¿qué es? Vosotros vais a tener una cartera de clientes que impagan. Y parece que es como una masa vociferante de impagados. No es cierto. Yo siempre lo digo que es como un cubo de Rubik. Un cubo de Rubik, ¿qué posibilidades tiene? ¿Qué opciones tiene? Pues un cubo de Rubik puede tener 4,3 seguido de 19 ceros. Tiene un quintillón de posibilidades. Eso es una cartera de cobranzas. Parece a priori que todos los clientes son totalmente diferentes, como decimos en España, de su padre y de su madre. Todos de locura. Pero yo os digo, un cubo de Rubik, cualquier cubo de Rubik, en un máximo de 26 movimientos lo podemos organizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ver en el seminario formas de organizar nuestra cartera de cobranzas. ¿Para qué? Porque cuando yo organizo a mis clientes en paquetes homogéneos, puedo aplicar políticas homogéneas para esa cobranza y, por lo tanto, puedo segmentar y determinar qué colectivos me interesan recobrar más y cuáles son los medios que tengo que utilizar.
habrá gente que le llame, habrá gente que le visite, habrá gente que le dé este mensaje, a esto es otro mensaje, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver hasta la extenuación. Porque por mucho que me digáis que no tenéis datos para segmentar clientes, yo os digo, sí, Dios mío, tenéis datos a patadas, muchísimos datos. Simplemente es sentarse y verlo. Por lo tanto, os voy a dar tipos de segmentación, forma que podemos ver, ¿vale? Porque tenemos antigüedades, facturaciones, localidad, accionistas, en personas físicas, ingresos, la edad, casados, solteros, lo que queramos. Podemos segmentar por importes, por incidencia, por las acciones de recobro. Tenemos una inmensidad de datos. Lo único que tenemos es analizar cómo segmento ese maraña de datos, cuál driver, cuáles son los conductores para poder organizarnos nuestra cartera de cobranzas. Lo vamos a ver. Y podéis tener desde 4 divisiones hasta yo en mi última etapa profesional con una cartera de 10 millones de clientes teníamos 134 segmentaciones con diferentes escenarios, ¿vale? ¿Para qué? Porque la segmentación lo que te permite es gestionar al cliente con un concepto muy importante. Si tú quieres ser eficiente en la cobranza, ¿qué es lo que tienes que conseguir? Y os lo diremos allí. Esa gestión que el cliente crea que le conoces perfectamente. Eso lo consigues con una segmentación. Tipos de segmentación, características de productos financieros, de relaciones con el, de rentabilidad, retención de cliente. Esto os pongo, aunque lo que veremos en el son diferentes segmentaciones, diferentes posibilidades para que cada uno de vosotros podáis elegir la que más se adecua a vuestras características como empresa, como sector y como estrategia empresarial. Ya centrándonos en la cobranza, vamos a comentar que las claves, qué organización interna tengo que tener y por qué, qué conocimiento debo de tener y por qué, qué relación con el deudor debo de tener y por qué. Muy, muy importante. Insisto, no vale lo mismo para todo el mundo. Tienes que tener una estructura, tienes que conocer al deudor y saber muchas cosas, tienes que saber cómo relacionarte. Vamos a analizar también las fases de la cobranza. La cobranza no puede ser la misma en todo un proceso. Hay que saber muy bien las fases de la cobranza, la gestión preventiva, antes de que nos impague, el cobro amistoso, educado, es un cliente, el cobro amistoso pero tardío, es decir, oye, ya llevo X días sin que me pagues, el cobro prejudicial, el judicial y el cobro de fallidos. Aquí vamos a tener una ventaja brutal, como os hemos comentado, y es los sistemas jurídicos legales hispanoamericanos o de Paraguay, ¿de acuerdo?, o de Bolivia, son, entre comillas, vienen del mismo concepto latino que existe en España, ¿vale? Por ejemplo, esto es muy importante en el cobro prejudicial, judicial y de fallidos, porque la operativa anglosajona parte de un derecho que es totalmente diferente al nuestro. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro este tema, ¿vale? Y por lo tanto, la suerte que vamos a tener es que os vamos a poder explicar realmente la base jurídica de cada uno de estos temas. No, esto no es un tema jurídico, ¿de acuerdo? Pero sí es importante entender los conceptos jurídicos de los sistemas. Dicho esto, grave error. En España decimos, ten juicios y los ganes. La cobranza, la parte judicial, debe ser, entre comillas, el último recurso. Y hay que saber muy bien a quién y por qué. Lo vamos a ver durante el seminario. Los abogados ganan juicios, nosotros recobramos. Es muy diferente. Para mí, ganar un juicio donde no consigo recobrar, pues está muy bien, pero yo de ganar juicios, nosotros, la empresa, no vive. Vamos a ver también cómo recobrar. El proceso de cobranza, la comunicación, el seguimiento, qué estrategia, la multicanalidad, cuáles son las vías para poder contactar a los clientes, qué cosas tienen buenas, qué cosas tienen malas, cuál es más eficiente y por qué. Y por último, insistiremos, tenemos que ser profesionales y transmitirlo. Trataremos también los enemigos de la cobranza. ¿Cuáles son los graves errores en la cobranza? ¿Cuáles son las peores decisiones y las peores medidas que te toman en la cobranza? Muchas veces es sentido común, pero es importante que las tengamos en la cabeza.
¿Qué perjudica la cobranza? Estoy cansado de ver que se reiteradamente se cometen fallos porque no se es consciente en este aspecto. Pasaremos a la gestión efectiva de los clientes morosos, ¿vale? Primer tema, ¿qué es gestión efectiva? Acordaros, es muy raro que un cliente solo nos deba a nosotros, por lo tanto, un cliente cuando está decidiendo a quién paga, tiene una doble variable, racional, teóricamente, de acuerdo al que más controlado lo tiene, pero también emocional. Tanto la cobranza, una de las cosas es, y os diré ejemplos y nos reiremos de un fracaso que he tenido precisamente por no hacer bien las cosas, ¿vale? Por no sabernos posicionar en la mente del cliente y la importancia que este tema y cómo muchas veces pasa desapercibido. Veremos los tipos de clientes y cuidado, no existen clientes tipo, existen actitudes tipo, muy importante. Y por lo tanto tendremos que hacernos una serie de preguntas, ¿quién puede pagar? ¿Por qué hace una cosa? ¿Por qué no hace otra cosa? ¿Vale? Porque por la que la actitud de un cliente depende tanto de su carácter como del momento y circunstancias y sobre todo la actitud de su interlocutor. Muy importante, su carácter, pero no solamente eso, también el momento, sus circunstancias y cómo se lo estemos pidiendo. Me vuelvo atrás, profesionalidad, lo vamos a ver. Por lo tanto, debemos de convencer al deudor que priorice nuestros pagos frente a otros y hay que saber por qué y cómo. En la gestión de clientes morosos también es muy importante. ¿Cuándo empezar a reclamar? ¿Quién reclama? ¿A quién reclamamos? ¿Y cómo reclamamos? Lo vamos a ver. Esto no es llama a todo el mundo, no llama a nadie, no. ¿Quién llama? ¿A quién hay que llamar? Muy importante, hay que saber a quién hay que llamar y cómo reclamar. Y los métodos de contacto, las ventajas y desventajas, las cartas, los fax, los emails, los teléfonos, las visitas. Todos aquellos medios de comunicación tienen cosas positivas, cosas menos positivas. ¿Vale? Lo vamos a ver para que vosotros en el seminario, para nosotros lo importante es que cuando salgáis del seminario digáis, venga, vale, mi empresa tiene estas características, mis clientes tienen estos, los vamos a segmentar así y vamos a gestionarlos con estas herramientas, con estos métodos de contacto, por esto y por esto. El seminario es práctico y es sistemático. Vamos a hablar del gestor virtual. ¿Qué es un gestor virtual? Además de personas con las nuevas tecnologías, hay muchísimas herramientas muy eficientes para poder contactar, para poder recobrar sin que tengamos un coste. Vamos a ver también las actitudes de clientes y pautas de comunicación, cómo hablar con ellos, cómo tratarlos. Y vamos a ver, obviamente, las claves del éxito de un gestor de cobranza, que es un puesto que se valora, por desgracia, muy poco y, sin embargo, tiene que tener un perfil muy adecuado, tiene que estar capacitado, tiene que estar motivado y tiene que tener habilidades de comunicación y de escucha. Por lo tanto, es importante tener una foto de qué es lo que tenemos que buscar cuando estamos hablando de gestores y ser también consciente de cómo los gestores, según va pasando el tiempo, salvo que les guste mucho, pierden frescura y por qué, ¿vale? Es un tema complicado. Yo os explicaré también. Nosotros yo he vivido profesionalmente dos crisis muy fuertes en España, pero nosotros hemos vivido una desde el 2008 hasta prácticamente el 2014, horrible. Vale, pues esto es muy importante porque yo os explicaré, ¿de acuerdo?, cómo los gestores van evolucionando durante ese tiempo. Cómo lo que puede parecer ventajas al principio se convierten en inconvenientes y viceversa, ¿vale? Como yo digo, la experiencia es un grado y por desgracia en España tenemos una experiencia de cobranzas brutal. Vamos a ver también la gestión telefónica. ¿Por qué? Porque el teléfono se ha convertido en una herramienta fundamental. Todo el mundo tiene teléfono y sobre todo todo el mundo tiene teléfono móvil. Entonces os explicaremos por qué es importante, qué podemos hacer, cómo hay que llamar, cuándo hay que llamar, cómo hay que llamar, qué instrumentos tenemos, ¿vale? Y veremos las implicaciones, la importancia, el proceso de la emisión de la llamada, qué es lo que hay que tener preparado y por qué, la gestión telefónica y las fases de la cobranza. Volveremos a ver las fases de la cobranza adaptándolas a la gestión telefónica. La tecnología, los marcadores automáticos, qué son, qué no son, qué te pueden aportar, qué no te pueden aportar, cuándo son buenos, cuándo son menos buenos, cuándo puedes no aplicarlos. Las IVRs, que son los enrutamientos automáticos de llamadas,
qué es lo que hay en el mercado, qué puedes conseguir, qué no puedes conseguir, etcétera, etcétera. El mejor tiempo para llamar, que no es una bobada, es fundamental. En demasiadas ocasiones se falla por algo tan estúpido, entre comillas, que se llama a cualquier cliente a cualquier hora. No, señores. No, lo veremos en la segmentación. Hay que saber a cada colectivo a qué hora llamarles. Os daré casos prácticos, nos reiremos. Os reiréis y nos reiremos y os diré, pues mira, nosotros nos gastamos no sé cuántos mil millones de dólares porque llamábamos a tal horas a tal colectivo. Y es que tal colectivo tiene estas características. Y les diré, mira, este colectivo hay que llamarle aquí, a este aquí, a este aquí y a este aquí. Y cuando les explique diréis, ahí va, pero sí es lógico. Y os digo, ya, pero ¿a que no lo hacíamos? ¿De acuerdo vais, Estaré encantado, Bien. Vamos a ver los marcadores porque veremos cuánto tiempo podemos tener a los agentes llamando, cuánto tiempo no, cuánto pueden aguantar, cuánto no, etcétera. Es importante. Si los tenéis para que tengáis una visión de otro profesional. Si no los tenéis, para que valoráis si os interesa o no os interesa y por qué. Y veremos cómo rentabilizar las acciones telefónicas, la necesidad de los argumentarios, de los scripts y cómo podemos hacer scoring de cobranzas y su aplicación. Por favor, los scoring no asustan a nadie. No necesitamos tener conocimientos estadísticos. Los scoring son más sencillos de lo que parecen y los podemos aplicar y ser muy eficientes en la cobranza. Yo os pondré ejemplos, cosas que hemos hecho para empresas, qué cosas podemos hacer y todo de una manera muy, muy sencilla, ¿vale? Muy, muy sencilla porque, como yo siempre digo, este es un seminario que lo que nosotros queremos es que vosotros tengáis todos los conceptos claros para que luego lo podáis aplicar, que es lo importante. No es una clase magistral, Yo siempre os voy a pedir, oye, interrumpirme cuando queráis. Si tienes una duda es el momento de preguntar, ¿vale? ¿De acuerdo? Veremos también el seguimiento y control, indicadores. Los indicadores. Para la cobranza hay que saber a quién estamos recobrando, cómo estamos recobrando. Por lo tanto, os vamos a poner una serie de indicadores típicos, de marcadores de gestión para que los tengáis presente. Vamos a ver todo. Vamos a ver la gestión amistosa, la cobranza normal, indicadores para la prejudicial, para gestores, ¿vale? Para que tengamos una idea de qué indicadores debemos de utilizar. Hoy indicadores más comunes, porcentaje de penetración, las cuentas contactadas, los intentos que hacemos, los contactos con relación a intentos. Esto es os he puesto un ejemplo aquí, que estos son básicamente el recobro telefónico, ¿vale? Pero os garantizo que en el seminario lo vamos a tener todo. Y muy importante, os prometo, hay que entender los indicadores, hay que entenderlos. Es más, os lo digo como profesional, si no tienes unos buenos indicadores bien diseñados, tienes un problema porque no puedes gestionar. Pero sobre todo, y lo siento decirlo, los indicadores son fundamentales para defenderte cuando la alta dirección te aprieta porque dice, es que este resultado no es bueno. A ver, no. Vamos a ver los indicadores y yo te voy a explicar por qué este resultado no es bueno o es excepcional, ¿vale? Por lo tanto, es importante entender esto. Y por último, veremos la externalización de la cobranza. Os explicaré qué ventajas tiene, qué desventajas tiene. ¿Qué ventajas tiene cobrar internamente? ¿Qué desventajas tiene? ¿Por qué? Yo no os voy a vender nada. Yo lo que voy a decir, mira, externalizar la cobranza puede ser positivo por esto y por esto. Puede ser negativo por esto y por esto. Hacerlo internamente, positivo o negativo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que tengáis una visión profesional. Explicaremos cómo hacer la gestión de las agencias externas. ¿Qué es lo que tenemos que controlar y por qué? La cobranza prejudicial y judicial. Y por último, trataremos la venta de la cartera fallida. Vamos a ver. El hecho de que yo tenga un cliente y que he sido incapaz de recuperar y que he decidido pasarlo a fallido, no quiere decir que ese cliente no valga dinero. Por lo tanto, yo lo que tengo que saber es cómo puedo analizar una cartera de fallidos y cómo la puedo vender, ¿vale? Y eso lo vamos a ver durante el seminario. Y bueno, espero que con esto, con este webinar, ¿de acuerdo?, tengamos una visión global de lo que vamos a ver durante el seminario y espero veros en el mismo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a Alejandro por esta exposición y comentarles de que estaremos realizando el taller
presencial, con la visita magistral de Alejandro Fernández Mendicote por primera vez en Bolivia, este 18 de octubre. Estaremos realizando el taller en la ciudad de Santa Cruz, en el Hotel Camino Real. Habían algunas consultas sobre el taller a realizarse, la posibilidad de hacerlo en La Paz. Comentarles de que no está planificado hacerlo todavía, pero va a depender del apetito o del interés de que tengamos en participantes, empresas o bancos en la ciudad de La Paz, o también abiertos a la posibilidad de hacer un in-company en esa ciudad. Comentarles de que este taller, al margen de contar con la vasta experiencia de Alejandro, también tendrá un toque al final donde vamos a compartir la experiencia local en este importante tema. Este es un tema que nos apasiona. Personalmente estoy más de 20 años en el sector de recuperaciones, he sido gerente en varios bancos, manejando el tema de recuperaciones, cobranzas, experiencia interesante en Bolivia, y también hace más de 7 años con la empresa del grupo BMG, que es especializada en la cobranza externa de cartera problemática y cartera en mora y castigada, no solo con bancos, sino también con empresas. Así que vamos a estar comentando la experiencia local, la experiencia en Bolivia, y cuál es la perspectiva de la que nosotros vemos para adelante. Sin más, los esperamos el 18 de octubre y quedamos atentos a cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer. Les vamos a enviar un mail, como les comentaba, con la presentación, con el video para que puedan verlo completo, y con el brochure, con toda la información del taller que estaremos realizando acá. Cualquier duda y consulta adicional, también van mis teléfonos a quienes quieran hacer consultas personales. Sin más, agradezco nuevamente a Alejandro y a Edward, y los estaremos viendo en el taller presencial en Bolivia. Muchas gracias por su atención.